Hay varios mitos relacionados con la anestesia peridural y raquidia. Hoy, en este nuevo episodio de Medicina en Podcast, se tocarán aspectos muy importantes relacionados al tema. Bienvenidos a Medicina en Podcast. Te habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Delcy Suárez Ruda, médico graduada en la Escuela Luis Racetis de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, con posgrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Escuela Luis Racetis, doctor Miguel Pérez Carreños en Caracas. Actualmente trabaja en el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño en Bárbara, Naguanagua, y es miembro de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Ya comienza Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos, @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas, @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial, @Herrera Health Savings Life. Bienvenida a Medicina en Podcast, doctora Delcy. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias doctor por la invitación a este programa. Okay, doctora, quisiera hacer unas preguntas en relación a las técnicas peridural y raquidia. ¿Qué son esas técnicas? ¿Y cuál es la diferencia de ellas? Lo importante es que estas técnicas se diferencian porque ellas se van a colocar a nivel de la columna vertebral y van a caracterizarse porque el paciente va a estar consciente, solamente se va a bloquear la transmisión del dolor y va a proporcionar un cierto grado de relajación durante la cirugía. ¿Eso está indicado en qué situaciones? ¿Solamente en la cesárea? No, hay varias situaciones en las que se puede usar las técnicas anestésicas. Tenemos dos tipos. Hay la peridural, que es la que conocemos muchas personas. También se le dice epidural o peridural. Y está la raquidia o subaracnoidea. Las dos se aplican en la columna. La diferencia es que una tiene como un bloqueo más rápido, el material que se usa es diferente y hasta las concentraciones de los medicamentos son de manera diferente. Sí se usa, más que todo se usa en las cesáreas porque la paciente que tiene indicación de cesárea, se requiere que tenga un bloqueo del dolor, cierta relajación para poder hacer el procedimiento y que no tenga bloqueo de la conciencia. Esto permite y no va a haber transmisión de los anestésicos al bebé, ni va a haber paso de los medicamentos a través de la barrera de la placenta. Por esto usamos elección en la cesárea. Sin embargo, se puede usar como componente acompañando por lo menos para el manejo del dolor postoperatorio. Tenemos pacientes que van a hacer cirugías que son extremadamente dolorosas, ya sea de traumatología, histerectomía o cirugías radicales, que pueden tener un dolor postoperatorio acentuado. Entonces uno puede usar la técnica peridural, que te permite tener un catéter y así tener como una analgesia posterior durante 24 hasta 48 horas. Y también se puede usar en cirugía de tórax, ¿verdad? No como técnica única, es decir, que el paciente puede tener su anestesia general, pero a través de la peridural podemos darle como una analgesia y una cuestión adicional para el manejo del dolor. Ahora, ¿dónde se coloca el anestésico a nivel de la columna? En esos espacios. Bueno, ¿Es diferente? Son diferentes, porque por lo menos el sistema nervioso, desde el cerebro hasta la columna, hasta la médula espinal, que llega en la columna, está rodeado de unas capas. Si imaginamos como la cebolla, si nosotros vemos la cebolla, tenemos varias capas, una externa, una interna y una media. Igualito el sistema nervioso tiene una externa, que sería la dura madre, ¿verdad? Que es la que uno a veces escucha.
Viene una media, que es la subaracnoidea, y una que está pegadito al sistema nervioso, que es el cerebro y la médula espinal, que se llama pía madre. Entre cada una de estas capas hay un espacio. Entonces, lo que determina, por lo menos entre la pía madre y la aracnoides, ¿verdad?, que es la intermedia, hay un espacio que se llama subdural, y cuando colocamos la anestesia en este espacio, se llama subaracnoidea o subdural, o raquidia, como le dice la gente común. Claro, porque tiene también líquido dentro del espacio. Ajá. Exactamente en ese espacio entre la pía madre y la aracnoide ahí corre el líquido cefalorraquídeo, que muchas personas lo escucharán, el líquido de la columna. Bueno, no es de la columna, es de todo el sistema nervioso, porque él se encarga de transportar, tiene una función específica de proteger y transportar medicamentos. Entonces, en este caso, nosotros colocamos el espacio, ahí la anestesia, se coloca menos volumen y una mayor concentración, por eso es que el bloqueo suele ser que el paciente dice, ay, mira, se me durmieron las piernas rapidito. ¿Por qué? Porque estamos en el espacio subdural. El otro espacio, que es el peridural, está por encima de la dura madre. Ya habíamos hablado, pía madre, aracnoides y dura madre. La dura madre es el que está acá. En este espacio está la peridural, que es un espacio que está lleno de grasa, de vasitos, y ahí podemos colocar la anestesia. En este caso, ese espacio es como, no es virtual porque es como un poquito más, no circula ningún líquido cefalorraquídeo ahí, a diferencia del otro. Pero ahí colocamos la anestesia con un mayor volumen y podemos introducir catéter un poco más gruesos, que son los que usamos para analgesia postoperatoria. Por eso la diferencia. Y la diferencia incluso hasta de la manera como se instala. Con la raquidia, inmediatamente el paciente va a sentir que se le durmieron las piernas. Parálisis temporal. Temporal durante la cirugía. No permanente. No permanente, es temporal. Es decir, que la raquidia puede durar 1 hora, dependiendo de lo que usemos, hasta 2 horas cuando máximo. Generalmente dura eso. Entonces, uno coloca la anestesia subdural cuando quieres tener un efecto rápido y sabes que la cirugía tiene un tiempo limitado. La peridural, el bloqueo es un poquito más lento, más gradual, y como tenemos un catéter que nos permite pasar constantemente de acuerdo a la vida media del medicamento, podemos prolongar la anestesia hasta 2 o 3 horas, y por eso es que esta es la que se usa para analgesia. E igualmente, la peridural la usamos en la analgesia de parto. Por lo menos la anestesia peridural tiene la ventaja, por lo menos en la analgesia de parto, la paciente no se le va a dormir las piernas ni va a tener parálisis temporal. Primero usamos dosis más bajas, porque lo que queremos es bloquear la transmisión del dolor, que en el parto tienen un componente visceral y un componente somático. Entonces lo que hacemos es bloquear para que la paciente no pierda ni la movilidad de las piernas, ni tampoco pierda las ganas de pujar durante el parto. Entonces, Y no se inhiben las contracciones uterinas. No se inhiben las contracciones. Generalmente uno coloca la primera dosis, va evaluando el dolor, la mejoría del dolor, y vas evaluando las dosis anestésicas, de modo que al terminar el trabajo de parto, la paciente no pierde ese pujo final, pues que es el que termina de ayudar a la paciente, y el dolor va a ser mucho menos cantidad que en una paciente que no reciba peridural, por lo menos en el caso de la analgesia de parto. Muchas personas, ese es otro mito, ¿no? Que piensan que la peridural les va a quitar la fuerza de pujo, pero eso también tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. O sea que para seleccionar los pacientes depende del momento que esté el parto para utilizar estas técnicas, ¿no? Y claro, y educar a la paciente. Hay que educar a la paciente, porque la paciente debe saber que no es que no va a tener dolor, no es que se le va a dormir las piernas, simplemente la sensación de presión, porque la peridural, como estamos usando dosis baja, la sensación de presión, esas ganas de pujar, no se le puede quitar, porque eso es lo que garantiza que la paciente... Aparte de la cirugía también y de la analgesia de parto, también se utiliza para la analgesia postoperatoria. Claro, sí, por lo menos nosotros en el oncológico usamos mucho peridural para cirugías torácicas. La cirugía torácica genera mucho dolor, primero porque siempre las costillas, los separadores, ahí hay mucho paquete vasculonervioso y eso genera dolor. Nada más le echo una fractura costal, genera dolor. Entonces nosotros colocamos nuestro catéter peridural, dormimos al paciente porque la anestesia general, porque el paciente requiere apoyo ventilatorio durante esta cirugía, pues es una cirugía, no es una cirugía sencilla. Entonces, pero con el catéter peridural nos apoyamos primero para el manejo de la anestesia al bajar los requerimientos, porque manejamos el dolor con el catéter y manejamos los otros componentes de la anestesia general, como es la hipnosis y la relajación con los medicamentos.
Y por otro lado, cuando el paciente ya llega el momento de pasarlo de recuperación a su sala de hospitalización, él va a tener un catéter que continuamente le vamos a poder administrar analgesia. Mire, ¿qué es eso de que los pacientes pueden presentar dolor de cabeza o cefalea, pues, después de una anestesia de este tipo? Sí, sobre todo se presenta con mayor frecuencia cuando usamos la raquidia, ¿verdad? Porque la raquidia, como entramos al espacio subdural, que hablamos que estaba el líquido cefalorraquídeo, al haber una pérdida de ese líquido, el paciente, como un mecanismo reflejo, va a tener vasodilatación, una serie de síntomas que genera un dolor de cabeza, sobre todo cuando se va a levantar. Generalmente la frecuencia sucede en mujeres, porque son las que más reciben anestesia de este tipo por la cesárea. Pacientes embarazadas generalmente son porque ellas tienen como que una predisposición a generar más cefaleas que los hombres, ¿no? Pero esta cefalea generalmente puede ser de leve hasta... Aclarando que la cefalea es el dolor de cabeza. Es el dolor de cabeza, exacto. La cefalea es un dolor de cabeza constante que se acentúa cuando el paciente se levanta. Puede estar acompañado de zumbido en los oídos, a veces de cierta fotofobia, pero eso es importante que cuando el paciente recibe una anestesia subdural o cualquier anestesia conductiva, él acude al anestesiólogo que lo vio. ¿Por qué? Porque él lo va a evaluar. Generalmente si es una cefalea, como llamamos, o un dolor de cabeza postpunción, con el tratamiento médico el paciente mejora, si es de leve. A veces requiere otro tratamiento que es mucho más intenso, pero igual el anestesiólogo lo debe evaluar. No debe ser evaluado por otros especialistas ni internistas, porque esto es una cosa que se puede presentar sobre la anestesia y que el anestesiólogo es el que hace el examen clínico del paciente para descartar otra patología que pudiera hacer que no sea asociada a la anestesia. Pero generalmente eso se ve en las pacientes y antiguamente se veía más porque las agujas subdurales eran más gruesas, entonces se perdía más líquido y al perder más líquido hay más dolor de cabeza. Entonces ahora las agujas son extremadamente delgadas, de 25 hasta 27 de diámetro, de esos de medida de gauge, que entonces esto hace que esta aguja, al no haber pérdida de líquido, el paciente no va a tener dolor. Ahora, mire, y ese dolor, el lumbar crónico, el dolor que presentan después de la anestesia, ¿es cierto? Bueno, a nivel de la punción. Bueno, muchos pacientes refieren, sobre todo que dicen, mire, yo desde que me pusieron la peridural, me quedé con ese dolor de la espalda y nunca se me ha quitado. Pero esto es controversial porque no necesariamente la conductiva, si no hubo ningún tipo de eventualidad difícil, o sea, que haya sido múltiples punciones, que hubo mucha manipulación, no debería causar dolor de espalda. Pero ¿qué pasa? Que por lo menos la embarazada tiene unos cambios anatómicos propios de su embarazo a nivel lumbar. Y añada a esto, hay sobrepeso, puede haber sobrepeso, hay otra serie de factores que pueden condicionar a una lumbalgia previa. Lumbalgia es el dolor de... Ajá, o un dolor de espalda previo, y entonces ellos sienten que desde que le pusieron la anestesia conductiva, ellos el dolor de espalda se le empeoró. Y no, o sea, eso habría que ver si ya lo tenía previo. Dice, no, yo lo tenía, pero con la anestesia se me puso peor. Sí. No necesariamente, porque si hay alguna patología previa, la anestesia no te la va a empeorar. Sí. O sea, porque es un procedimiento que es reversible. Nosotros usamos anestésicos que tienen una duración exacta y que se revierten. La única manera es que sea una columna difícil y que tenga una patología previa. ¿Y qué llama usted columna difícil? Hay procedimientos de este tipo que son difíciles, ¿no? Sí, por lo menos, claro, nosotros siempre hacemos un balance en la consulta, ¿verdad? Cuando uno va a ver un paciente, sobre todo las cesáreas, que son las que más requieren, como de sine qua non ir con conductiva, evaluar la columna vertebral. Entonces, cuando tú evalúas al paciente y ves que hay una escoliosis o que de repente hay mucha grasa abdominal aquí o grasita ahí que no te permite palpar los espacios, entonces eso hace que la técnica sea difícil. Entonces tú tienes que palpar, buscar y tener, por lo menos en el caso de las obesas, tener los implementos necesarios para el manejo del paciente obeso. Porque las agujas de estándar a veces no llegamos al espacio porque todo lo que es la grasa hay que atravesar con la aguja. Y eso hace que la técnica sea difícil. Sin embargo,
En la actualidad, cada día los anestesiólogos nos vamos entrenando en el uso del ultrasonido para esos tipos de pacientes que ya cuando tú lo ves en la consulta hay deformidades, hay obesidad, entonces de una vez tú te preparas con el mejor equipo y con un eco para ubicar, y con eso disminuye el número de punciones generalmente, ¿no? Y a veces el paciente te dice, no, yo en una anestesia hace 10 años atrás, que no había tantas cosas modernas como hay ahora para hacer los espacios, a mí me dio dolor de cabeza, pero si tú empiezas a hablar, porque hace, por lo menos en 1980, todavía en este país usaban agujas 21, 22. Entonces, por supuesto que la mayoría de los pacientes iban a tener dolor de cabeza, pero ahora tú empiezas a evaluar y ya los pacientes que usan un 24, 25 son escasos el dolor de cabeza, son escasos el dolor lumbar, porque ya los implementos están mejores diseñados y hacen menos trauma y hace más fácil el trabajo del anestesiólogo hacer. Bueno, es importante que a nivel de la evaluación que se hace del paciente en la consulta preanestésica se haga una evaluación también según la técnica a utilizar, en este caso peridural o raquidia, sí. Y que se le explique los problemas que pudiera haber en el momento de localizar el espacio, pero que eso se resuelve, pues. Claro, y ahí uno aprovecha en la consulta preanestésica interrogar esa parte del dolor lumbar, ¿no? Porque entonces tú le dices al paciente, mira, usted sufre de dolor lumbar, que no sé qué, si ves que hay obesidad, si hay un aumento de la grasa abdominal, sobre todo la grasa abdominal ocasiona mucho dolor de espalda y el sedentarismo, ¿no? Y entonces las personas dicen que fue con la anestesia, esto es que ya venían arrastrando ese problema y coincidencialmente ellos lo asocian a la anestesia. Entonces, en la preanestesia uno tiene la oportunidad de hablar con calma con el paciente, entonces uno le va explicando, vas interrogando con detalles cómo es ese dolor lumbar, y entonces de repente yo como anestesiólogo puedo considerar el valor de colocar la anestesia peridural si veo que es muy difícil, si tengo para usar el ultrasonido y lo puedo hacer con ninguna dificultad porque la anestesia peridural le va a dar más beneficio a la paciente, la uso. Si veo que para esa paciente, debido a su dolor o a otro factor que no me permita dar una conductiva, me voy con una anestesia general, bueno, esa decisión la toma el anestesiólogo en la consulta, pues, y le hacen las recomendaciones al paciente. Mira, a ti te conviene más esta, por esto y por esto, para el manejo del dolor. Eso es importante lo que está diciendo, ¿no? La indicación y la selección de la técnica anestésica es exclusividad del anestesiólogo. Ningún otro especialista debe hacer indicaciones de cuál técnica utilizar en una anestesia, ¿no? Claro, doctor. La decisión del tipo de técnica anestésica depende exclusivamente del anestesiólogo. Siempre uno debe evaluar todo lo que es riesgo y beneficio para el paciente, que es el principal, como quien dice, el beneficiario de la técnica. Entonces uno conversa con el paciente, escucha sus opiniones con respecto y de acuerdo a eso uno decide qué tipo. O sea, puede haber una sugerencia de parte del paciente. Sí, por supuesto que sí puede haber, porque por lo menos una de las contraindicaciones absolutas es que el paciente no desee la técnica, que puede ser que haya tenido una experiencia previa con una conductiva que le fue traumática por el dolor o porque no escuchó lo que estaban hablando en la cirugía porque estaba consciente, entonces él no quiere vivir eso y él puede decirme, no, pero yo prefiero que me pongan, yo no quiero escuchar nada o yo no quiero que me pongan anestesia en la columna. Esa es la única contraindicación, que el paciente no lo quiera, pero uno siempre trata de conversar con él de los beneficios que le pueda dar la anestesia conductiva. Entonces, si él está de acuerdo, se le coloca anestesia. Si él no está de acuerdo, bueno, en ese caso. Ahora, hay contraindicaciones, por ejemplo, esos pacientes que toman anticoagulantes, antiagregantes, plaquetarios, o sea, que se usan para la coagulación, anticoagulante específicamente. Claro, exacto. Por lo menos generalmente el paciente que tome aspirina o tome algún tipo de antiagregante por cualquier otra patología de base, siempre ante una cirugía electiva debe suspender el medicamento y si la conductiva le va a dar un beneficio, uno lo puede colocar. Pero en condiciones de emergencia, que es una emergencia que llegue y el paciente está tomando antiagregante, uno debe considerar primero el tipo de medicamento que está tomando y el riesgo que puede haber de colocar una conductiva cuando un paciente está tomando un anticoagulante, porque ahí sí puede haber un riesgo adicional que no lo queremos, pues. O sea, uno hace, como dice, una balanza, los riesgos y los beneficios. Esos son casos excepcionales que pacientes que tengan alguna
e incluso las pacientes que tengan alguna cirugía previa de columna, que donde uno no puede ver el espacio, entonces es difícil tú colocar una conductiva que sabes que no tiene... O sea, peridural, se refiere a conductiva peridural de raquidia. No puedes colocar una peridural porque no tienes los puntos de referencia. O sea, si uno en la espalda tiene como una escalerita, le digo yo a los pacientes, esa escalerita uno lo va palpando y ahí uno va estimando dónde va a colocar la anestesia. Si un paciente tiene una cirugía que no permite palpar eso, entonces no tiene indicación de esa cirugía. Entonces uno ahí considera los riesgos-beneficios y si se tomó la última aspirina hace menos de 4 horas, entonces no vas a colocar una conductiva porque implica un riesgo para el paciente. ¿El riesgo cuál es, doctora? El riesgo es porque... ¿Es quirúrgico y anestésico? Es más, bueno, hay su parte quirúrgica, ¿verdad? Porque si una cirugía que al haber una antiagregación puede haber mayor sangrado, depende del tipo de cirugía. No es igual a sacar un lipoma, a hacer una esterectomía o una cirugía que implique manejo de grandes vasos. Pero por lo menos para nosotros los anestesiólogos, como eso nosotros estamos haciendo una técnica prácticamente a ciegas, entonces colocamos una aguja y ahí podemos generar un hematoma en la columna. Y eso entonces nadie quiere estar preocupado porque un hematoma que se genera en la columna puede tener consecuencias. Entonces uno prefiere evitarse eso, que eso ya está demostrado estadísticamente, que no se debe hacer conductiva en pacientes que tomen... Porque la frecuencia es poca, pero puede ser catastrófica, ¿no? Claro, es muy poco porque ya a la medida de que se ha estudiado los casos y a medida que ahorita se ha hecho como más, uno en la preanestesia va preguntando, miren, toma anticoagulante, toma esto, entonces ya uno se prepara para ese tipo de las electivas. En una emergencia generalmente uno usa la anestesia general para evitarnos esa duda de que pudiera haber tomado anticoagulante, porque eso es catastrófico. Ahí es donde se han visto los casos que yo me imagino que son los que la gente piensa, no, quedó parapléjico porque le pusieron una conductiva. Claro, porque a veces se ponían las conductivas en una época en la medicina peridural, una época en que colocaban las raquidias, más que todo cuando no existíamos los anestesiólogos como especialidad, sino era un asistente, un anestesista, ellos hacían raquidias. Entonces las raquidias, ellos no estaban pendientes de que si tomaba aspirina, que si colocaba la raquidia, y entonces, probablemente hubieron casos donde hubo un hematoma, pasó desapercibido, no se solucionó y el paciente quedó parapléjico porque ese hematoma genera compresión. Pues. Ahora, usted ha mencionado algo muy importante. Bueno, basado en eso, las anestesias peridurales y raquidia fallidas, sobre todo la peridural, ¿por qué sucede eso cuando puede haber una anestesia peridural fallida? Claro. ¿A qué se debe? Bien, por lo menos, ¿sabes que recuerda que la peridural es la que está como en la capa más externa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos guiamos como es una técnica ciega, nos guiamos como por la sensación de presión. Hay una serie de pruebas que usamos para determinar cuando, debido a la presión, llegamos a ese espacio peridural. Entonces, a veces, si el paciente es obeso, o hay mucha obesidad, o hay una deformidad en la columna, no llegamos directamente al espacio, sino que quedamos prevertebral o quedamos antes del ligamento amarillo y entonces a pesar de que coloquemos la anestesia no va a llegar al nervio, pues, sino que va a quedar por encima y el paciente no va a sentir analgesia porque no está en el sitio donde queremos que esté para que produzca la... Y entonces a veces también el gran secreto, como digo yo, es la posición que tenga el paciente. Por eso que se requiere que el paciente esté de acuerdo con la técnica, porque esto nunca la vamos a hacer con el paciente bajo sedación. Generalmente uno hace la peridural o la raquidia con el paciente en estado consciente, colaborando, ya sea en posición de cúbito lateral o sentado. Cada anestesiólogo escoge de... O sea, el cúbito lateral es de lado. Ajá, de lado. El paciente se puede colocar de lado en posición fetal, o se coloca sentado y entonces uno coloca la anestesia. Tú requieres que el paciente tenga colaboración perfecta con uno. Entonces, a veces es importante esto porque esto me ayuda a que primero al tener una buena posición, yo puedo tener un acceso mejor a los espacios y la técnica ser mucho más rápida la colocación con menos número de pinchazos. Si el paciente se está moviendo así, entonces eso hace difícil porque como una técnica ciega, yo no puedo ponerme Hay una cosa muy importante que usted ha mencionado, doctora. Es un procedimiento a ciegas. No se sabe exactamente cuáles pueden ser los cambios o las alteraciones que puede haber allá adentro, ¿no? Exacto. En relación a la distribución de ese anestésico cuando entre debido a las características anatómicas
que puede haber allí Exacto. y que usted no sabe. Entonces, fallidas, a veces pacientes que hasta 2 y 3 veces fallidas, ¿no? Sí, Porque, y entonces eso crea problemas o temor para futuras anestesias. claro, pero por lo menos es muy difícil abordar a un paciente que de repente tuvo una conductiva que no le fue bien. Entonces, cuando tú le planteas de una vez te va a decir que no. Entonces, de repente, claro, eso es de conversar, porque no es igual una peridural que se dio, por lo menos por decir una señora que se va a hacer una esterectomía, ahorita tiene 70 años, no, y me toca hacer la esterectomía y de repente se hizo la cesárea cuando ya tenía 15 años. En esa época, las limitaciones para los anestesiólogos en cuanto a técnica y el manejo de cosas complicadas son muy difíciles. Y no es igual la columna de esa chama 19 a la de esta señora. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones inmediatas cuando se aplica una anestesia peridural o raquidia? Inmediatas, una vez que se ha introducido el líquido, la anestesia. Bueno, por lo menos en la peridural, ¿verdad? La mayoría de los anestesiólogos preferimos la raquidia porque tenemos menos concentración de anestésicos locales. La peridural, una de las complicaciones frecuentes que se presentaba era la intoxicación por anestésicos locales. Esto quiere decir que como yo uso una concentración un poquito más alta de anestésicos locales, que en este caso es la lidocaína, muy parecida a la que usan los odontólogos en los procedimientos, entonces cuando yo no estoy en el espacio peridural, o estoy fuera del espacio, o estoy cerca de un vaso sanguíneo, este anestésico local se va a ir al vaso sanguíneo y el paciente puede experimentar inmediatamente un sabor metálico en la boca, puede presentar un zumbido. De hecho, por eso es que uno va haciendo la técnica y uno va conversando con el paciente. ¿Cómo te sientes cuando pasas las primeras dosis? Sobre todo con la peridural. Generalmente tú pasas la primera dosis y conversas. ¿Cómo te sientes? Bien. A veces uno le pregunta, ellos se quedan como, ¿por qué me pregunta eso? Claro, para saber cómo estás, le digo yo. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo ver si él me dice, mira, tengo la lengua pesada, siento un zumbido de los oídos, ya yo sé que clínicamente no estoy en el espacio. Entonces yo ahí puedo, como dice, prevenir a una complicación peor, que como puede ser una intoxicación, porque si sigo pasando anestesia. Bueno, si hay intoxicaciones más graves, ¿no? Pero Claro. complicaciones más graves. Pero si hay hipotensión, por ejemplo, hipotensión me refiero a que baja la presión Claro. arterial durante el procedimiento. Sí, con las dos técnicas se presenta, pero más con la raquidia, porque el bloqueo es mucho más rápido y sobre todo las embarazadas. La embarazada tiene como 3 factores de por sí. Una embarazada sana que no tiene preeclampsia ni nada de eso, ella tiene de por sí la tensión arterial un poco baja al ingreso. Tiene otro factor que es el feto, ¿verdad? Que hace compresión. Eso cuando tú colocas la anestesia raquidia, la colocas de lado, sentado, cuando vas a colocar a la paciente en el cúbito boca arriba, entonces la paciente puede experimentar una hipotensión. Eso como que se suma, o sea, todos los numeritos, se compran los numeritos para hacer la hipotensión. Entonces, pero esto generalmente hay estrategias que nosotros diseñamos durante la consulta preanestésica y durante el peri, los minutos antes de entrar a colocar la conductiva, para disminuir esta incidencia. Es decir, hidratamos bien la paciente, colocamos de cúbito lateral. Una vez que colocamos la conductiva, como la paciente tiene que estar boca arriba, yo puedo lateralizar el útero, así moviéndolo con para que no haya presión sobre la vena. Para que no haya presión sobre la vena cava, y entonces esto hace que la paciente no tenga dolor, no experimente la hipotensión. Esta hipotensión a veces se acompaña de náusea y el paciente puede decir, mira, tengo ganas de vomitar. Entonces ahí también hay profilaxis para prevenir eso, como también por eso es importante tanto en la embarazada como en todas las personas de anestesia el ayuno, porque eso es algo que aunque uno tú estés haciendo todas las medidas para prevenirlo, no todos los pacientes son iguales. Tú le puedes colocar todas las medidas y hay unos que no hacen nada y hay otros que sí, independientemente de colocarle las. Pero está preparado. Pues. En resumen, ¿qué le indicaría a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y que supuestamente o posiblemente se le aplique una anestesia peridural o raquidia, ya indicada o elegida por el anestesiólogo que ha realizado la consulta preanestésica? Bueno, yo siempre le digo a los pacientes que conversen con el anestesiólogo, ¿verdad? Porque en el momento de la consulta preanestésica ahí es el momento de tú poder aclarar todas las dudas que tú tengas de la anestesia.
qué beneficio me va a aportar. Si tuve una experiencia previa, hablar de mis miedos para que el anestesiólogo te oriente, mira, podemos hacer esto. De repente, si mi miedo es que yo no quiero escuchar lo que dice el anestesiólogo y el médico cuando están operando, bueno, el anestesiólogo te puede colocar tu conductiva y colocarte una sedación para que estés bajo esa hipnosis, no vas a escuchar, vas a estar relajado y puedes tener el beneficio de la conductiva. Eso es una ventaja. Y eso uno lo puede conversar con el paciente por lo menos si esa es la duda. Y si mi duda es que yo tengo miedo a esto, bueno, entonces conversar. Porque la conversación y el escuchar al paciente me determina a mí qué estrategia puedo yo hacer para que el paciente se beneficie de la técnica conductiva y acepte la técnica conductiva. Y si el paciente no se puede, no se puede, pero conversamos, pues. Doctora, ¿usted tiene dirección en las redes para cualquier información que Sí. nos pudiera dar? En Instagram, @Delcy Suárez, terminado en Z, sin más. Bueno, doctora, me parece que se ha tocado varios aspectos importantes de lo que es la anestesia peridural y raquídea y que crean incertidumbre e inquietud en la comunidad o en los pacientes que van a ser sometidos a ese tipo de anestesia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Muy amable. Gracias. Gracias por conectarse a Medicina en Podcast. Les habló el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Hasta otra oportunidad. Recuerda que quien te administrará la anestesia es un médico especialista que estará cuidando tu vida durante la cirugía y en el postoperatorio inmediato. Si te gustó este video, presiona la manito de me gusta y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Síguenos también en Instagram, @medicinapiso en podcast. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.